Amenaza de una gran guerra. Esto es lo que señala el general, que es el jefe del Estado Mayor alemán, general Carsten Breuer, que ha asegurado que Rusia está preparada para lanzarse a un conflicto mayor en el año 2029. O dicho de otra forma, que está preparando, y lo dice el propio general, una gran guerra para el año 2029. Y esto se nota porque los servicios secretos alemanes se dan cuenta de que hay distintas estrategias que están ya empleando, diríamos, en Rusia, con el fin de preparar ese posible enfrentamiento bélico, diríamos, más extenso y más prolongado y más intenso a partir quizás del año 2029, pero quizás podría ser antes. En cualquier caso, esto ha supuesto que el gobierno alemán va a dedicar más dinero para invertir en armamento, para defenderse ante un posible ataque en el sur de Alemania, por ejemplo, y todo esto pues entra dentro de los planes del gobierno alemán. Rearme masivo en Rusia. Según los servicios secretos franceses, alemanes y de otros países europeos, parece que está confirmado que hay un rearme masivo ya en Rusia en marcha y que esto responde a una intención evidente de incorporar territorios que Rusia considera que le pertenecen, probablemente pues en la zona de Polonia, del sur de Alemania y en otras zonas como Letonia, Lituania, Estonia, etcétera, esos países que formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que parece ser que el gobierno ruso considera que siguen sin pertenecer a Rusia y tendrían que formar parte del territorio ruso, como antiguamente, como hace unas décadas. En cualquier caso, esto supone que Rusia quiere tener más armamento convencional, porque armamento atómico ya tiene muchísimo, y en todo caso, pues esto es lo que parece que está sucediendo. Y en ese sentido, pues está bien que esto se sepa para tomar medidas también. Francia prepara un manual de supervivencia ante los posibles escenarios de una posible guerra dentro de unos años o dentro de unos meses. Y esto diríamos que señala que hay un peligro real y cierto de una gran conflagración mundial, de una gran guerra o de una guerra en los próximos años. No es una simple suposición, diríamos, puramente especulativa, que no se va a producir, sino que es algo que tiene una probabilidad de que suceda. Desgraciadamente, hay que decir también. En cualquier caso, esperemos que al final se imponga la cordura, la sensatez y que pues, no se inicie una guerra dentro de unos meses o de unos años. Pero como eso no es seguro, pues conviene prepararse para esa posible eventualidad, por lo menos en algunos países de Europa. Fundamentalmente podríamos hablar de Polonia, Alemania, Noruega, Suecia, Letonia, Lituania, Letonia, Rumanía, Hungría, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, etcétera. La brecha digital o la pobreza digital es una situación que, por ejemplo, sufren aproximadamente un 30% de los españoles, de los ciudadanos españoles, de la población española en el año 2024 y que continúa en el año 2025, ya que pues, un tercio de la población española no tiene competencias digitales básicas y eso es algo absolutamente necesario hoy en día o por lo menos recomendable. Aunque también es cierto que hay que hablar de que, por ejemplo, en muchos bancos, en empresas de todo tipo, en organismos oficiales, también tienen que facilitar sistemas de acceso a las gestiones administrativas y que se pueden hacer también no solamente por vía telemática, sino también por vía presencial o con presentación de documentación, etcétera. Y eso también es otra posibilidad que existe y que se puede utilizar. Por tanto, tiene que convivir la atención presencial y con documentos con la atención digital o telemática. Y las dos son intercambiables y compatibles. Aunque es cierto que conviene, diríamos, que los españoles todos dispongan de una cierta formación básica a nivel digital. Eso sería, lógicamente, lo deseable. Las inundaciones en España hoy están creando una situación, por ejemplo, en Ávila, en Toledo, en Madrid y en otras ciudades españolas, una situación de emergencia, se podría decir, aunque está controlada esa emergencia, pero es algo entendible porque si llueve de forma continua e intensa durante varios días o muy intensa, pues es lógico que se produzcan estas situaciones que son lamentables, pero que pues no es posible evitarlas porque los cauces de los ríos tienen unos límites y si llueve de una manera muy abundante durante una serie de días
o durante varios días, pues eso produce, claro, inundaciones. Es algo inevitable por muchos, diríamos, intentos que se realicen de que esto no suceda nunca, pero eso es algo que responde a las fuerzas de la naturaleza y que es muy difícil de controlar. En cualquier caso, está bien buscar formas de prever este tipo de situaciones para que no se produzcan, las inundaciones me refiero, pero ciertamente es muy difícil de conseguir. En cualquier caso, la situación parece que está controlada. Incertidumbre ante la inteligencia artificial. Los españoles, según las últimas encuestas, investigaciones y análisis, sienten más incertidumbre que optimismo ante la IA y apuestan, lógicamente, por regularla para evitar que, diríamos, que atente contra el derecho a la privacidad de las personas, que pueda servir para cometer delitos de suplantación de identidad y otro tipo de delitos similares. Y en ese sentido es cierto que ya hay una regulación que es la establecida por la Unión Europea, la Ley de Inteligencia Artificial, pero quizás hace falta que haya más normas concretas y que se apliquen en todos los países, no solamente en España y en el resto de países de la Unión Europea, sino en todas las partes del mundo, en todos los países del planeta. Y esto es absolutamente necesario porque si bien hay usos muy positivos de la inteligencia artificial, porque reduce el tiempo de trabajo, reduce, diríamos, la cantidad de esfuerzo que hay que dedicar a algunas tareas monótonas y rutinarias, pero también tiene sus peligros, como es, por ejemplo, la delincuencia virtual, el que se use para intentar robar a las personas, intentar manipular de cualquier forma sus ideas y también, sobre todo, para suplantar, diríamos, la identidad y también para intentar engañar a las personas, acceder, por ejemplo, a sus cuentas bancarias, etcétera. Derecho al teletrabajo por las fuertes lluvias que se están produciendo en España hoy mismo y realmente es algo entendible que las empresas den permiso a sus trabajadores para que puedan hacer su trabajo en casa de una forma segura y cómoda, porque de otra manera pues no podrían ir a sus puestos de trabajo. Es algo plenamente lógico. Y en ese sentido, el teletrabajo diríamos que es una posibilidad muy potente para estos casos de emergencias, de inundaciones, de temporales, etcétera. Pero también en otras situaciones de normalidad el teletrabajo puede ser también una estrategia para aumentar la productividad o incluso para conseguir la conciliación entre la vida laboral y la vida, diríamos, de ocio o la vida personal o vida privada. En ese sentido, el teletrabajo tiene una función importante en el mundo laboral actual, aunque es cierto que en algunos tipos de trabajo, como es lógico, no se puede hacer teletrabajo de una manera absoluta.